Buenos oyentes, en el programa de esta semana nos vamos a dedicar a analizar los aspectos más salientes de la política laboral del gobierno Frente Amplista, una política que, como ya hemos anunciado desde siempre y como ya lo ha comprobado la experiencia de tantos años de gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional y a nivel de diferentes intendencias, una política laboral que siempre es colocarse al lado de los patrones en contra de los trabajadores. En esta semana se han anunciado las pautas que baja el Poder Ejecutivo para los consejos de salario del sector privado. Ya se están elaborando también las pautas para el presupuesto, que va a tener algo parecido para los trabajadores públicos. Pero donde en las pautas que determina el Poder Ejecutivo para los trabajadores del sector privado, se vuelve a constatar el congelamiento salarial al cual van a estar sometidos los trabajadores, como tal cual viene siendo desde hace décadas ya en nuestro país. Los salarios, el mantenimiento de salarios en niveles miserables es una política de Estado en nuestro país, todos los gobiernos la sostienen. Los 25.000 pesistas de los cuales se habló tanto a fines del gobierno anterior y a principios de este gobierno actual son los 10.000 pesistas de la época de Mujica. Es decir, que el mantener a más de la mitad de la clase trabajadora o trabajando en negro sin registro de la Seguridad Social o cobrando salarios que apenas alcanzan para niveles mínimos de subsistencia es una política de Estado. Y sostenido además, obviamente, por toda la burocracia sindical que dirige las organizaciones sindicales y sociales. No podemos olvidar que en plena pandemia, cuando el gobierno de la derecha, el gobierno de la coalición anterior, al cual el Frente Amplio criticaba, ese gobierno contó con el total apoyo del PIT-CNT, que en tiempo récord le firmó la rebaja salarial para los trabajadores del sector privado. Bueno, a este gobierno, que supuestamente es un gobierno progresista según ellos, no les va a firmar rebaja salarial, pero sí les forma una rebaja salarial encubierta y una congelación general de salarios. El gobierno, como decíamos, publicó los lineamientos para los consejos de salario y ahí, como decíamos, ¿no?, con una hipocresía totalmente descarada, típica de lo que es Castillo, por ejemplo, y de lo que es en conjunto la cúpula Frente Amplista, se habla de que hay que privilegiar los salarios más sumergidos y se hace todo un discurso al respecto. Castillo, recién asumió el gobierno, hablaba de que hay 600.000 personas que cobran menos de 25.000 pesos, que no se puede vivir con esa plata. Y entonces parecería, por el discurso que hacen, si uno se guiara solamente por los discursos que dan a la prensa, sin tener en cuenta lo que han sido sus gobiernos anteriores y lo que han sido siempre estos aparatos serviles totalmente a las patronales, y lo que concretamente llevan adelante en estos lineamientos, uno creería que se viene un gran aumento para los trabajadores con salarios más sumergidos. Bueno, obviamente eso no va a pasar. Obviamente el gobierno del Frente Amplio, como ya lo decíamos desde antes de asumir, viene para mantener salarios congelados, viene para seguir manteniendo las brutales ganancias del gran capital, sobre todo, y viene para gobernar en contra de los intereses de los trabajadores, no a favor de los intereses de los trabajadores. Entonces, entrando a hablar ya más concretamente acerca de los lineamientos que baja el Poder Ejecutivo para las negociaciones de los consejos de salario que empiezan ahora y que se van a extender por 2 o 3 meses más. Básicamente el gobierno establece 3 franjas a nivel salarial. Una que es para los salarios más bajos, que serían los que nominalmente, es decir, sin considerar los descuentos, llegan a 38.950 pesos. Repito, esto es nominalmente, es decir, que los trabajadores que en su recibo de sueldo figura esto, después que se les imponen los impuestos, van a cobrar menos que eso. Este es el nivel 1, los trabajadores que cobran los salarios más bajos. Después hay un nivel 2 hasta 165.000 pesos y de ahí en adelante.
Entonces el gobierno establece una diferenciación supuestamente con el discurso de, como decíamos, ¿no?, privilegiar los salarios más bajos. Esto es totalmente consistente con la política que siempre ha llevado adelante el Frente Amplio. Basta recordar cuando llevaron adelante la reforma tributaria que impuso el IRPF, por ejemplo, donde el discurso es que hay que recortar a los salarios medios o medio altos para supuestamente favorecer a los salarios más bajos, a las personas que tienen ingresos más bajos. Obviamente esto es una falsedad grande como una casa, porque en realidad lo que se hace es aumentar la presión tanto impositiva como en la rebaja salarial directa a los salarios medios o medio altos, que son de los cuales se puede sacar algo, para seguir sosteniendo todo tipo de subsidios que dedica el Estado a las grandes patronales. Por ejemplo, eliminando aportes patronales a la seguridad social, por ejemplo, exonerando de impuestos al gran capital, cobrándole tarifas, por ejemplo, de la electricidad reducidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, manteniendo esa línea, el gobierno tiene el discurso de que para poder aumentar a los salarios más bajos hay que frenar, congelar o hasta disminuir los salarios un poco menos bajos o los salarios un poco más altos. Lo cual aparte es una total falsedad, porque nada tiene que ver lo que cobra un trabajador que cobra un salario más alto, o sea, que tiene que ver que un trabajador en una empresa cobre 60.000 pesos y que se le congele el salario con el hecho de que se le puede aumentar un poco más a un trabajador que gana 25.000 pesos en otra empresa. Claramente no tiene nada que ver, pero bueno, como decíamos, es parte del discurso general del gobierno para justificar lo que en realidad es un congelamiento general de salarios que impone el Frente Amplio. Pero bueno, concentrándonos en cuáles van a ser los aumentos, los ajustes, mejor dicho, que se les van a dar. El gobierno plantea acuerdos por 2 años en los consejos de salarios, donde en julio del 25 a los trabajadores que cobran menos de 38.920 pesos, se les otorgaría un ajuste de 3,3%. En enero del 26 un 3,6%. En julio del 26 un 2,8%. En enero del 27 un 3,5%. Si hacemos la cuenta, con esos más de 600.000 trabajadores que según Castillo ganan menos de 25.000 pesos, un 3,3% de eso es poco más de 800 pesos. Esa es la gran recuperación que le piensa dar el gobierno del Frente Amplio a los salarios más sumergidos. Si eso no es seguir condenando a gran parte de la clase trabajadora de este país a tener salarios directamente de miseria, ¿qué es? Si esto no es una política abiertamente neoliberal, propatronal, de la derecha más rancia, ¿qué es? Esto es el gobierno del Frente Amplio. 800 pesos de aumento, de ajuste, para los trabajadores que ganan 25.000 pesos. En enero del 26, bueno, se les llegaría un 3,6%, serían unos 900 pesos en enero del 26. Y así, eso va a ser el ajuste que tendrían hasta julio del año que viene. O sea que en un año recibirían 800 pesos de aumento en los primeros 6 meses y 900 en los otros 6 meses. Claramente, como dijo el señor Castillo, nadie puede vivir ni con 25, ni con 26, ni con 27, ni con ninguno de esos salarios miserables que cobra gran parte de nuestra clase obrera. Es decir, que el propio gobierno frente amplista reconoce que con tal de mantener los privilegios al gran capital, sigue condenando a la gran mayoría de nuestra población a vivir con salarios de miseria. Esa es la política salarial del Frente Amplio. Para los niveles salariales medios, un poco más altos, estamos hablando de que en julio del 25 se les va a otorgar un 2,5% y en enero del 26 un 3,3%. Con suerte van a empatarle al IPC. Si puede pasar la inflación, el IPC, se va un poco más alto que eso, bueno, recién al año se le daría un ajuste, o sea, recién en julio del 26 se haría un ajuste. Y bueno, y los salarios un poco más altos ni hablar, un 1,6% en julio del 25
y un 2,9% en enero del 26. Estos sectores seguramente van a perder salario con respecto al IPC. Esta es la política salarial del Frente Amplio. Este es el gobierno que se presentaba como alternativa para los trabajadores y que incluso desde sectores del clasismo se decía que era menos malo que el gobierno de derecha. Es un gobierno hambreador el gobierno del Frente Amplio. Es un gobierno que impone salarios de hambre a la mayoría de la clase trabajadora de nuestro país. Y todo lo hace para seguir asegurando las ganancias fabulosas que se lleva adelante el gran capital. Es un gobierno totalmente enemigo a los intereses más elementales de la clase trabajadora. Eso es el Frente Amplio. Por supuesto que como complemento de esto cuentan con la complicidad, obviamente, de la burocracia sindical. Sin ello no sería posible. Sin la burocracia sindical que le firma la rebaja salarial al gobierno de derecha, no hubiera habido estabilidad institucional. Sin la burocracia sindical que alaba a este gobierno, que dice que es parte del bloque popular, del bloque de los cambios, del bloque contrahegemónico, sería imposible para este gobierno seguir sosteniendo estas políticas miserables a nivel salarial sin que hubiera lucha por parte de los trabajadores. La burocracia sindical es el principal obstáculo para el desarrollo de la lucha de la clase obrera. Como lo decíamos cuando analizábamos el Congreso del PIT-CNT, toda la estructura burocrática del PIT-CNT está al servicio de frenar todas las luchas, de dividir al movimiento obrero, no de unificarlo. Ninguna expectativa se puede tener en esa estructura burocrática totalmente sometida a los intereses partidarios del Frente Amplio y a los intereses de clase de las patronales, de la burguesía, de los enemigos de los trabajadores. Por supuesto que además de eso, cuando hay algún sector que a pesar de la losa de la burocracia sindical se moviliza, va a la lucha, intenta generar algún tipo de confrontación, aunque sea a nivel mínimo, los gobiernos frente amplistas no han tenido nunca ningún titubeo en reprimir salvajemente a los trabajadores. Los gobiernos frente amplistas se han caracterizado por ser gobiernos que apalean trabajadores, por ser gobiernos que reprimen trabajadores, que encarcelan trabajadores por reclamar sus más elementales derechos. Y este gobierno obviamente no va a ser la excepción y ya no es la excepción. Ya ha tenido su primer episodio de represión salvaje, brutal, como toda la represión estatal, contra trabajadores que se estaban movilizando. La semana anterior, los compañeros del SUTMA, los compañeros de la pesca, fueron reprimidos salvajemente por la policía a las órdenes del gobierno frente amplista para defender los intereses de la patronal hambreadora, esclavista prácticamente, del sector de la pesca. Obviamente esto no ha sido el primer caso, como decíamos, todos los gobiernos frente amplistas se han caracterizado por reprimir trabajadores y lamentablemente no va a ser el último, porque cada vez que los diferentes sectores, que cualquier sector de trabajadores se manifieste, rompiendo la hegemonía de la burocracia sindical, pasando por encima de los límites mínimamente, pasando por encima de los límites que le impone la burocracia sindical, el gobierno no va a dudar en reprimir, en apalear trabajadores o estudiantes, como siempre lo han hecho todos los gobiernos frente amplistas. En particular, en este tema, es interesante señalar que algunos sectores que se manifiestan denunciando correctamente esta represión estatal contra los trabajadores que luchan, siguen empecinados en hablar de la LUC. Se ha planteado que la represión que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio contra los trabajadores de la pesca es culpa de la LUC. Acá claramente hay un correr las responsabilidades políticas de lo que ocurre. El responsable político y material de la represión contra los trabajadores de Suma es el Frente Amplio, no es una ley votada por el gobierno anterior. ¿O acaso las leyes represivas comenzaron con la LUC? Este es un tema que ya hemos discutido muchas veces. La represión de todos los gobiernos se ha dado siempre contra los trabajadores, con o sin LUC, y la cantidad de leyes represivas que votó el gobierno frente amplista, mucho más graves todavía que la LUC, es innumerable. De la misma manera hay quienes hablan de que es lamentable ver a trabajadores apaleando trabajadores.
La policía no son trabajadores, son fuerzas represivas al servicio de las patronales, al servicio de los gobiernos de turno que defienden los intereses del capital y siempre están en contra de los trabajadores. Son enemigos de los trabajadores. Por lo tanto, de ninguna manera se puede hablar acá de trabajadores reprimiendo trabajadores. Los policías no son trabajadores. Un montón de cosas que parece necesario clarificar porque aún desde aquellos sectores que se postulan como críticos a la mayoría burocrática o a la prácticamente totalidad de la estructura burocrática que domina el PIT-CNT, se generan expectativas tanto en el gobierno frente amplista como en la posibilidad de cambiar desde adentro la estructura del PIT-CNT. No hay ningún cambio posible, la burocracia sindical estructurada en torno a la central sindical única es una enemiga de la clase trabajadora, está funcionando constantemente para aislar, para frenar, para aplastar cualquier lucha que se salga de los cauces que ella le impone al movimiento obrero, y esos cauces que le impone el movimiento obrero están siempre al servicio de los intereses del Frente Amplio. Este gobierno frente amplista no es un gobierno que se pueda correr más fácilmente a la izquierda, como decían en algunas caracterizaciones de este gobierno, por ejemplo, en el documento que presenta la Coordinación de Sindicatos al Congreso del PIT-CNT. El gobierno del Frente Amplio es un gobierno neoliberal, represor, es un gobierno que mantiene políticas salariales miserables, defensor del capital, enemigo de la clase obrera. Hay que decirlo claramente, porque la única manera de que se pueda comenzar a romper estas políticas que condenan a la clase obrera a condiciones de vida miserables desde hace décadas, la única manera de empezar a romper estas lógicas es empezar a romper con las ataduras que le impone al movimiento obrero la burocracia sindical. Es fundamental reconstruir una alternativa clasista por el movimiento obrero con la perspectiva de la lucha, de la confrontación contra los patrones y contra sus gobiernos, sea cual sea el mismo. Y esto solamente se puede hacer a partir de la confrontación directa con la burocracia sindical, no generando expectativas en algunas posibles alianzas con ellos, no rebajando los planteos para poder coincidir en algún puntito con los planteos que eventualmente levante el Partido Comunista o el Partido Socialista, que juegan a ser el ala izquierda del Frente Amplio. Por nuestra parte, esto es todo por esta semana.